Bienvenidos a un vistazo al pasado. Hoy te traigo una historia digna de una película de Hollywood. Literalmente lo tiene todo: suspenso, drama, un plan de escape muy bien planeado y sobre todas las cosas, un protagonista con la determinación suficiente de romper sus cadenas y ser libre junto a su familia. Así que prepárate, porque hoy te voy a contar sobre cómo este hombre logró escapar del ejército confederado durante la Guerra Civil estadounidense y de cómo logró convertirse en la primera persona de color en obtener el rango de capitán. El bueno de Robert nacería en 1839, en Carolina del Norte, en la casa de su amo llamado McKee. Su mamá Lydia era una esclava del lugar. Nunca se supo quién era el padre, aunque había una fuerte sospecha de que el padre podía ser Henry McKee, el hijo del dueño de la plantación. Por alguna razón, la familia de McKee favorecía más a Robert que al resto de los niños de la plantación, criándolo en la casa principal y recibiendo algunas comodidades extra. Incluso jugaba con el resto de los niños blancos como uno más. Su mamá, preocupada de que su hijo estuviera viviendo en una burbuja, ajeno a lo que pasaba a su alrededor, decidió llevarlo a los campos de algodón y al mercado de esclavos, para que viera cómo era tratada su gente. Después de ese choque de realidad, Robert cambiaría radicalmente su forma de pensar, hasta se volvería un poco más rebelde en algunas ocasiones. A los 12 años de edad, el dueño de Robert lo mandaría a trabajar a Charleston. En esa ciudad, Robert trabajaría de muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que al ser un esclavo, la mayor parte del dinero se iba para su dueño, dejándole con muy poco dinero para vivir. Un tiempo después empezaría a trabajar en el puerto, donde llegaría al puesto de timonel, pero oficialmente no le podían poner ese título, por el tema del racismo y todo eso. Pero a Robert no le importó esto. Él seguiría con este trabajo convirtiéndose en un buen navegante. En 1856 conocería a su futura esposa, Hannah Jones, la cual trabajaba en el hotel de Charleston. Ahora acá surge otro problema. Tanto Robert como Hannah, al ser esclavos, no podían casarse legalmente, sin tener el permiso de sus dueños, y tampoco podían vivir juntos si no eran esclavos del mismo dueño. Pero al tener los dos empleados, les permitieron vivir juntos como pareja. Obviamente les tenían que seguir dando el dinero que ganaban, pero bueno, mejor eso que nada. 2 años después tendrían a su primera hija. Robert no podía estar más feliz, pero con este nacimiento surgió una nueva preocupación. Robert tenía el miedo de que el dueño de su esposa la vendiera a ella y a su bebé en cualquier momento, porque bueno, por muy feo que suene, seguían siendo su propiedad y él podía hacer lo que quisiera con ellas. Robert llegaría a un acuerdo con el dueño de su esposa. Él compraría a su esposa y a su hija por $800. Hoy en día eso se traduciría a unos $8.500. Para una persona de color en aquella época sería muy difícil juntar esa cantidad de dinero, pero él no se rendiría tan fácil, así que se puso a ahorrar todo lo que pudo para comprar la libertad de su familia. Ahora sí, empezó lo divertido. En 1861 empezaría la Guerra Civil estadounidense, el norte contra el sur. Si querés saber más sobre cómo empezó esta guerra, te dejaré un video en la descripción en donde hablo más a detalle sobre este tema. Ese mismo año, Robert sería asignado al Planter, un transporte militar confederado, y Robert tenía la importante tarea de conducir ese barco. El Planter tenía la misión de poner minas en los ríos y de estudiar las vías acuáticas por una mejor navegación. La Unión había empezado un bloqueo económico en los principales puertos del sur, evitando que estos pudieran comerciar entre ellos, afectando mucho su economía. Todo iba relativamente normal para Robert. Él manejaba el Planter y entregaba los suministros a los confederados, pero en 1862 será bendecido con otro hijo. Robert estaba preocupado. Por una parte estaba feliz de tener otro hijo, pero el problema era que si el dueño de su esposa se enteraba de esto, lo más probable es que le fuera a aumentar el precio para poder comprar a su familia, y esto era algo que no podía permitirse. Así que, cansado de esta situación, decidió armar un plan para escaparse junto a su familia. Nuestro valiente protagonista se pondría de acuerdo con otros 7 esclavos para escapar en el barco, excepto por uno. Siempre hay un chismoso. Durante los siguientes meses, Robert actuaría como de costumbre, sin levantar ninguna sospecha, ganándose poco a poco a la confianza de los oficiales blancos. Durante la noche se juntaban en la casa de Robert para armar el plan. Como era de esperar, Robert le contaría sobre este plan a su esposa y le dijo que si llegaban a ser capturados, lo más probable es que serían ejecutados. A lo que su esposa respondió con la siguiente frase: "Es un riesgo, querido, pero tú y yo y nuestros pequeños debemos ser libres. Iré porque donde vos mueras, yo moriré". Esta mujer sí que tenía ovarios. El plan ya estaba listo y solo restaba una cosa por hacer: esperar el momento preciso para actuar. Y esa oportunidad se presentó bastante rápido. El Planter tuvo que realizar un viaje de 2 semanas a diferentes fuertes de los confederados para llevarse los cañones y las municiones. El Planter transportaba en total 4 cañones grandes y 90 kilos de munición. Esto sería importante más tarde. Después de este largo viaje, el Planter volvería para Charleston, con órdenes directas de que tenían que zarpar al día siguiente para entregar esas armas. El capitán del Planter le ordenó a 3 oficiales que vigilaran el barco por si acaso. El problema: a estos oficiales les importó muy poco lo que dijo el capitán y se fueron al bar más cercano. Lo bueno es que dejaron al bueno de Robert a cargo del barco para que lo vigilara, porque como dije antes, llevaba meses ganándose la confianza de estos oficiales. Cuando estos hombres se fueron, Robert le avisó a los otros esclavos que se prepararan para la huida. A continuación, Robert se fue a la cabina del capitán, se puso el uniforme y el sombrero de paja que suele llevar el capitán. El Planter zarparía a las 3 de la mañana. A ningún guardia se le hizo extraño esto, porque el Planter tenía que zarpar a esa hora. El barco se dirigió al siguiente muelle, donde los estaban esperando la familia de Robert y de los otros esclavos. Ya con todos a bordo, Robert se dirigió al primer puesto de control. Él tenía que atravesar 5, y aparte de eso,
eso tenía que dar un código para que los dejaran pasar, códigos que él ya conocía, y después de eso solo tenían que llegar al bloqueo de la Unión para por fin ser libres. Una cosa que se me había olvidado decir es que Robert junto a los otros esclavos hicieron la promesa de que si los confederados los llegaban a descubrir harían explotar el barco, porque para ellos era mejor morir antes que ser capturados. Cuando llegaron al primer puesto de control pasó lo más divertido de la historia. Robert, estando disfrazado, hablaría con los soldados fingiendo la voz del capitán. Yo cuando escuché esto se me vino a la mente esta escena. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo no lo reconocieron? Bueno, lo que pasa es que estaban lejos y era de noche, así que fue bastante fácil para él hacerse pasar por una persona blanca. Y fue gracias a esa actuación que Robert consiguió atravesar los 5 puestos de control sin ningún problema. Y como estaba planeado, llegaron al bloqueo de la Unión, ondeando una bandera blanca para que no les dispararan. Los soldados de la Unión estaban más que felices de recibirlos, porque aparte de entregar el plantel con los 40 cañones y los 90 kilos de munición, Robert también les entregó el libro de códigos del capitán donde estaban todas las claves y señales del ejército confederado. Y aparte de eso, también tenían las ubicaciones de todas las minas que habían puesto. Esto fue un duro golpe para los confederados, y como es lógico, por un error de este calibre alguien tenía que pagar las consecuencias. Este error sería responsable de los 3 oficiales que abandonaron sus puestos. Estas 3 personas serían llevadas a un consejo de guerra, en donde uno se salvaría del castigo, pero los otros 2 no tendrían tanta suerte. Ahora vamos por lo importante. ¿Y Robert dónde quedó? Bueno, el norte al ver todo lo que hizo lo consideraban un héroe, y como todo buen héroe le dieron su recompensa. Lo nombraron capitán del plantel, convirtiéndose así en la primera persona de color en convertirse en capitán. Robert participaría en 17 acciones militares, algo que provocaría que los del sur le pusieran un precio de $4.000 a su cabeza. Ahora viene la mejor parte. Al terminar la guerra, Robert compraría la casa de su antiguo amo, la misma casa donde él había nacido en esclavitud. Qué irónica es la vida. Después de eso, aprendería a leer y a escribir. También compraría una casa para transformarla en una escuela para niños de color, y como si no fuera suficientemente impresionante, también empezaría una carrera política, llegando incluso al Congreso de los Estados Unidos, siendo un feroz defensor de los derechos de los afroamericanos. Por desgracia, Robert terminaría muriendo el 23 de febrero de 1915, por culpa de la diabetes. Si vas a la tumba de Robert, se puede leer la siguiente frase: mi raza no necesita defensa especial, porque la historia pasada de ellos en este país demuestra que son iguales a cualquier pueblo en cualquier lugar. Todo lo que necesitan es igualdad de oportunidades en la batalla de la vida. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y por favor, pásense a mi canal secundario de reacciones. Adiós.